Listo. Okay. Gracias. Buenas noches. Buenas noches con todos ustedes. Mi nombre es, como se indica en la diapositiva, mi nombre es Claudia Pantoja. Soy coordinadora del equipo de actos de administración onerosos de la Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal. Y en esta ocasión se me ha convocado para exponer el tema de actos de administración gratuitos, como afectación en uso, cesión en uso, asignación de la administración, reasignación de la administración, derecho de uso y también la extinción de estos derechos, la extinción de la afectación y los demás derechos que se indican en la diapositiva. Las reglas para la presente ponencia, por favor, voy a solicitar que todos ustedes mantengan sus micrófonos apagados y cada vez que tengan alguna duda respecto a algún punto que les estoy comentando, proceden a hacerme la pregunta respectiva. Para tal efecto, activan su micrófono, por favor. En cualquier momento ustedes pueden hacer uso de la palabra para poder hacer las consultas que crean pertinentes en relación a los procedimientos que tengo a mi cargo el día de hoy. Bueno, vamos a dar inicio a la exposición. Entonces, vamos a primero a definir el concepto de actos de administración, porque este catálogo de actos que hace un momento he indicado, de afectación en uso, cesión en uso, asignación de la administración, reasignación de la administración y derecho de uso, son actos de administración, se configuran como actos de administración. Son actos a través de los cuales el Estado, representado por la SBN, o los gobiernos regionales con transferencia de funciones y las demás entidades propietarias de sus predios pueden otorgar el uso y el aprovechamiento de sus predios a través de los actos de administración, de afectación en uso, cesión en uso, reasignación y asignación de la administración. En estos actos, como bien se indica en la diapositiva, solo se otorga dos atributos de la propiedad, el uso y el disfrute, ¿no? A diferencia de los actos de disposición. En los actos de disposición, pues ahí sí hay una traslación de dominio. Ahí hablamos de una transferencia de propiedad. Mientras que, a diferencia de estos actos de administración, únicamente se otorga el uso y aprovechamiento de los bienes estatales. Es decir, Claudia, un predio del Estado que está en la partida electrónica a nombre del Estado puede ser otorgado en afectación en uso, ¿por quién? Si es un predio que está ubicado, digamos, en Lima, y en la partida figura como titular dominial el Estado, entonces esa afectación en uso le compete otorgar a la SBN. Ahora, si hablamos de un predio que está ubicado en Arequipa y ese predio, según la partida electrónica, está inscrito a favor del Estado, entonces a quien le compete otorgar esta afectación en uso es al gobierno regional de Arequipa, porque el gobierno regional de Arequipa cuenta con competencias transferidas. Y si hablamos de un predio que tiene como titular dominial al Ministerio de Educación o a cualquier otro ministerio, como puede ser también el Ministerio de Salud, a quien le compete otorgar esa afectación en uso de ese predio es al titular, que vendría a ser el ministerio, que es propietario del predio, ¿no? Si hablamos de un predio que está a nombre del Ministerio de Educación, entonces el Ministerio de Educación es quien tiene que otorgar esa afectación en uso, es quien cuenta con competencia para aprobar la afectación en uso. Ahora, veamos la diferencia, o mejor dicho, el concepto de bienes de dominio público estatales y bienes de dominio privado estatales. Esta diferencia es importante porque dependiendo de la naturaleza jurídica
los predios estatales es que se puede aplicar los procedimientos que son materia de la exposición. Es decir, una afectación en uso, como vamos a ver más adelante, se otorga sobre bienes de dominio privado, a diferencia, por ejemplo, de una reasignación de la administración que opera sobre bienes de dominio público. Entonces, por eso es importante conocer cuál es la diferencia, cuál es el concepto de bienes de dominio público y bienes de dominio privado del Estado. Y este concepto se encuentra establecido en el reglamento de la Ley 29151, específicamente en el artículo 2. Ahí nos señala que los bienes de dominio público son aquellos que están destinados al uso público o a la prestación de un servicio público. Estos bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Cuando dice que son inalienables, se refiere a que no pueden ser transferidos en propiedad. Se puede otorgar otros derechos respecto de este bien de dominio público, pero no pueden ser transferidos, porque esta prohibición ya viene dada por la propia Constitución. Asimismo, también tenemos que los bienes de dominio público son inembargables. Es decir, no puede, a través de un proceso judicial, no se puede trabar alguna medida de embargo respecto de los bienes que tienen esta naturaleza jurídica. Y bueno, la norma también nos señala que este tipo de bienes pueden ser otorgados a particulares de manera excepcional para un aprovechamiento económico, como por ejemplo a través de la concesión, ¿no? Esto establece la Constitución. Entonces, de manera general, los bienes de dominio público son aquellos bienes que están destinados al uso público o a la prestación de un servicio público. Y los bienes de dominio privado son aquellos sobre los que no están destinados a esa finalidad, o sea, los predios que no están reservados para el cumplimiento de una finalidad pública. Y a diferencia de los bienes de dominio público, respecto de los bienes de dominio privado, sí se puede ejercer todos los atributos de la propiedad. Es decir, el titular de un predio que tiene la naturaleza de dominio privado puede usarlos, disfrutarlos, disponerlos. Disponerlos, es decir, transferirlos, a diferencia del dominio público, que son intransferibles. Asimismo, los bienes de dominio privado, a diferencia de los bienes de dominio público, son susceptibles de embargo. Y una similitud que tiene en cuanto a los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado es que ambos son imprescriptibles, pero recién respecto de los bienes de dominio privado, esta protección dada por ley de que un bien de dominio privado no es susceptible de prescripción recién data del año 2010. Esta prohibición se dio en mérito a la ley 29618. Recién del 2010 en adelante no se puede prescribir los bienes de dominio privado, pero de hecho que hacia atrás, los periodos anteriores, pues actualmente hay procesos judiciales donde particulares pretenden pues prescribir predios del Estado que tienen esta naturaleza jurídica de dominio privado, ¿no? Y bueno, se está discutiendo en la vía judicial. Entonces, recién esta prohibición data del 2010. Bien, habiendo ya definido el concepto de actos de administración y habiendo definido la naturaleza jurídica de los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado del Estado, ahora vamos a ver el procedimiento de afectación en uso. Este procedimiento de afectación en uso es gratuito.
es un acto de administración a través del cual se otorga el uso y aprovechamiento de un predio estatal. ¿A favor de quién se puede otorgar esta afectación en uso? Según el artículo 97 del reglamento de la ley 29151, nos indica que esta afectación en uso solo opera a favor de entidades, obviamente entidades públicas, entidades conformantes del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Ahora, también tenemos un listado de esas entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales. Ese listado lo encontramos en el artículo 8 de la Ley 29151. Ahí señala claramente, son entidades conformantes del sistema tales, ¿no? La SBN, el gobierno central y sus ministerios, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, organismos públicos creados por ley o por la Constitución, gobiernos regionales, gobiernos locales y sus empresas, y las empresas de derecho público, las empresas estatales de derecho público. Entonces, a favor de estas entidades es que opera la afectación en uso. ¿Y cuál es la finalidad? ¿Para qué finalidad se puede otorgar la afectación en uso? La afectación en uso se otorga solo para fines para la prestación de un servicio público, para que ese predio sea destinado a la prestación de un servicio público, o para que sea destinado a un uso público. Por ejemplo, para la prestación de un servicio público puede ser que se solicite la afectación en uso para la construcción de un hospital, ¿no? El Ministerio de Salud acude a la SBN o al titular del predio que está solicitando en afectación en uso y, bueno, va a sustentar que necesita ese predio para que sea destinado a la prestación de un servicio público, para que sea destinado a un hospital. De igual manera, si hablamos del Ministerio de Educación, ¿no? O para que sea destinado a una, digamos, a una sede institucional de alguna entidad pública. O para que sea destinado al uso público, por ejemplo, no sé, para un campo deportivo, para una plaza pública. Un minutito, por favor. Ahorita retomamos la exposición.
Bueno, las disculpas del caso. Tenía que atender esta llamada, era muy urgente, pero ya estoy procediendo a apagar mi celular. Bueno, entonces, continuemos con la exposición. Como les venía comentando, la afectación en uso se otorga a título gratuito y es a favor de una entidad pública conformante del Sistema Nacional de Bienes Estatales y que la finalidad para la cual se debe otorgar es para que sea destinado el predio que se está otorgando en afectación en uso, para que sea destinado a la prestación de un servicio público o para que sea destinado al uso público. Y excepcionalmente se puede entregar para fines de interés y desarrollo social, pero esto ya es de manera excepcional. Principalmente los presupuestos habilitantes para el otorgamiento de la afectación en uso es que la finalidad para la cual se esté solicitando el predio sea realmente la prestación de un servicio público o para que sea destinado al uso público. Ahora, esta afectación en uso aplica sobre los bienes de naturaleza privada, es decir, sobre los bienes que tienen la condición de dominio privado del Estado, la naturaleza jurídica privada, no sobre los bienes de dominio público, tal como en la filmina anterior se había hecho la diferencia. Recuerdan que les comentaba que hay ciertos procedimientos que se aplican sobre bienes de dominio público y ciertos procedimientos que se aplican sobre bienes de dominio privado, pues aquí estamos viendo uno de ellos. La afectación en uso va a operar sobre los bienes de dominio privado del Estado. El plazo de la afectación en uso tenemos que puede darse de manera determinada o de manera indeterminada, indefinida. Esto depende de la naturaleza del proyecto que se va a desarrollar en el predio. Por ejemplo, si solicitan la afectación en uso para la construcción de un hospital, entonces este proyecto, la naturaleza jurídica de la finalidad para la cual se está concediendo el predio, se advierte pues que es para la prestación de un servicio público que va a perdurar en el tiempo. Entonces, por lo tanto, ahí se otorgaría pues la afectación en uso de manera indeterminada, ¿no? Pero si son afectaciones en uso que se requieren para, digamos, para una finalidad que no va a perdurar en el tiempo, entonces se podría otorgar un plazo determinado, dependiendo por cuánto tiempo se requiera para el cumplimiento de la finalidad que se está solicitando. 2 años, 3 años, 4 años, como por ejemplo, para este tema de los Juegos Panamericanos se otorgó predios en afectación en uso por un periodo de 3, 4 años, ¿no? Porque son finalidades transitorias, no son finalidades que van a permanecer en el tiempo. Ahora, cuando se otorga una afectación en uso, el Estado se reserva el derecho de poner fin unilateralmente a la afectación en uso que está otorgando, por razones de seguridad o interés social. En esos casos, el Estado puede extinguir la afectación en uso que ha otorgado, ¿no? Digamos, no sé, por ejemplo, otorga la afectación en uso en un terreno para una sede institucional, pero de pronto por ahí sale una ley que determina que sobre esas áreas es más importante o por razones de interés social se requiere la construcción de un hospital, ¿no? Entonces, esa sola declaratoria de interés social de determinar que ese predio debería ser destinado para otra finalidad, entonces hace que se proceda a extinguir la afectación en uso otorgada sobre ese predio. Y bueno, como ya se había indicado, la afectación en uso al constituir un acto de administración no implica desplazamiento de dominio. El Estado va a seguir siendo el titular del predio y simplemente el afectatario va a ostentar un derecho de administración, ¿no? Para el uso y el aprovechamiento de ese predio.
Ahora, ¿cuáles son los derechos que obtiene el afectatario producto de la aprobación de una afectación en uso? Principalmente usar y disfrutar del bien, ¿no? Que son básicamente estos atributos estos dos atributos de la propiedad que se otorgan en mérito a la aprobación de la afectación en uso. Asimismo, tiene el derecho de administrar el bien plenamente, lo cual conlleva a que pueda suscribir cualquier tipo de documentos necesarios para el cumplimiento de la finalidad para la cual se le ha entregado el predio. Es decir, no necesita pedir autorización a la SBN o a la entidad que le haya otorgado la afectación en uso, porque justamente esta administración es plena respecto al predio otorgado en afectación en uso. Y bueno, construir y remodelar el predio, ¿no? Normalmente las afectaciones en uso en su gran mayoría son sobre terrenos sin construcción, ¿no? Son terrenos vacíos. Entonces, por eso es que se establece y la directiva señala que como derecho del afectatario poder construir y hacer remodelaciones en el predio, remodelaciones en el caso cuando se haya otorgado un predio ya con construcción, ¿no? Porque si bien es cierto, la mayor cantidad de afectaciones en uso que se otorgan es sobre terrenos vacíos para recién construir, pero también hay un pequeño número reducido en los cuales se otorga afectaciones en uso respecto de edificaciones, ¿no? Entonces, como ya preexiste una edificación, se prevé que el afectatario tenga el derecho a remodelar, efectuar mejoras en el predio, básicamente acondicionarlo para la finalidad para la cual ha solicitado. Y como todo derecho trae consigo obligaciones, el afectatario también no es ajeno a cumplir un listado de obligaciones producto de haber obtenido una afectación en uso. La obligación, digamos, primordial es el cumplimiento de la finalidad, ¿no? Si la afectó en uso, la entidad propietaria afectó en uso a otra entidad un predio para ser destinado a una sede institucional, entonces tiene que destinarse a esa finalidad, porque de lo contrario procede la extinción de la afectación en uso. Digamos, por ejemplo, el Ministerio de Educación solicita la afectación en uso a la SBN respecto de un predio que es de titularidad del Estado. Solicita el predio para que sea destinado a un colegio. Entonces, pasado 5 años de la afectación en uso, SDS, la Subdirección de Supervisión, efectúa la supervisión del bien que ha sido entregado en afectación en uso y advierte que está vacío. Entonces, a todas luces hay un incumplimiento de la finalidad. Entonces, no se está cumpliendo con la finalidad, que es una obligación que tiene que cumplir el afectatario. Entonces, este incumplimiento de esta obligación trae como consecuencia que se le extinga esa afectación en uso, que más adelante vamos a ver cuál es el procedimiento de la extinción. Otra obligación que tiene la entidad afectataria es conservar el bien afectado. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede haber un desgaste mayor al del uso ordinario del predio. Básicamente, esta obligación de conservar el bien afectado aplica sobre aquellos predios que han sido afectados en uso con edificación. En esos casos, como vuelvo a precisar, tiene que haber un uso racional, no puede haber un desgaste mayor al uso ordinario, porque también de verificarse esta destrucción del predio por parte de la afectataria, procede la extinción.
Otra obligación que tiene la entidad afectataria, pues, es asumir los gastos de conservación, mantenimiento y tributarios, ¿no? Tiene que pagar los tributos que corresponda, que graben el predio, tiene que pagarlos a la municipalidad respectiva. Y también los servicios, pues, que se vienen brindando en el predio, los servicios de agua, luz, tienen que ser cancelados, porque ya ha pasado ocasiones en las cuales los recibos de agua, luz, no son cancelados por la entidad afectataria y son notificados al titular del predio. Lamentablemente, en este supuesto sí no hay una causal que conlleve a la extinción por el incumplimiento del pago de los servicios que le corresponde y los tributos. No hay una causal tanto en el reglamento de la ley 29151 como en la directiva 005-2011 SBN, que regula este procedimiento de afectación en uso. No encontramos digamos, que esto se configure como una causal de extinción, ¿no? Pero está como obligación de la entidad afectataria. Y otra de las obligaciones que tiene la entidad afectataria es efectuar la declaratoria de fábrica de las obras que haya ejecutado en el predio. Ahora, esta declaratoria de fábrica tiene que ser inscrita en el registro de predios, tiene que ser inscrita a favor del titular dominial del predio. Es decir, se afectó en uso el predio a la Municipalidad Provincial de Ica. La Municipalidad Provincial de Ica solo ostenta un acto de administración en torno al predio, ¿no? Pero ya construyó en el predio su sede institucional, que es la finalidad para la cual se le entregó el predio. Entonces, como ya construyó su sede institucional, hay una edificación, su obligación de esta municipalidad es efectuar esa declaratoria de fábrica. Y cuando efectúe esa declaratoria de fábrica, no tiene que ser a su favor, sino tiene que, esa inscripción de esa declaratoria de fábrica tiene que ser a favor del titular del predio, del propietario del predio. Si es un predio que es de propiedad del Estado, entonces la declaratoria de fábrica será a favor del Estado. Si es un predio que es de titularidad de alguna entidad, tendrá que inscribirse la declaratoria de fábrica a favor de esa entidad. Y una vez culminada la afectación en uso, ya sea por el paso del tiempo, por el vencimiento del plazo, si se otorgó una afectación en uso de manera determinada, por cumplimiento del plazo, o ya sea por haberse incurrido en alguna de las causales de extinción, la obligación que tiene la afectataria es devolver el predio con todas sus partes integrantes y accesorias. Bueno, obviamente partes integrantes y accesorias, esto va a aplicar a aquellos predios que han sido otorgados con edificación. Y la norma también, digamos, señala las demás que se establezcan por norma, ¿no? Pero hasta la fecha no ha salido otra norma que regule otras obligaciones de la entidad afectataria, con excepción de dos obligaciones que están relacionadas a la presentación de los requisitos para el otorgamiento de la afectación en uso y que también conllevan a la extinción de la afectación en uso, que básicamente son las obligaciones que están estipuladas en la directiva 005-2011 CBN. En esta directiva se señala, como vamos a ver más adelante, que uno de los requisitos para otorgar la afectación en uso es que se presente un plan conceptual o un expediente del proyecto. Y si se presenta un plan conceptual, la entidad que está otorgando la afectación en uso, en la parte resolutiva, tiene que generarle la obligación, señalar como obligación de la afectataria que en el plazo de 2 años presente el expediente del proyecto. Entonces, ante el incumplimiento de esta obligación, también procede la extinción. Entonces, tenemos como otra obligación más el cumplimiento de la presentación del expediente del proyecto, obviamente, valga la redundancia, del proyecto que se va a ejecutar en el predio, siempre que la afectación en uso haya sido aprobada en mérito a un plan conceptual. De igual manera, el haber obtenido el cambio de zonificación, porque como vamos también a verlo en la parte de requisitos, cuando uno otorga la afectación en uso,
tiene que verificar de que la finalidad para la cual se está solicitando el predio, la actividad que se va a realizar en el predio que se está solicitando en afectación en uso, sea compatible con la zonificación preexistente, ¿no? Y en caso no fuera compatible, la norma señala que excepcionalmente se puede continuar con la afectación en uso, pero se le otorga el plazo a la entidad beneficiaria de la afectación en uso, se le otorga el plazo de 2 años para que gestione y obtenga el cambio de zonificación. Entonces, esa es otra obligación que se genera, pero eso siempre y cuando la zonificación no sea compatible con la actividad que se pretende desarrollar en el predio que se va a obtener en afectación en uso. Ahora vamos a ver el procedimiento de coafectación en uso. Bueno, la coafectación en uso básicamente es cuando se afecta el predio a 2 o más entidades. 2 o más entidades para desarrollar una finalidad pública o la prestación de un servicio público o para que sea destinado al uso público. En estos casos, las entidades beneficiarias de la afectación en uso asumen proporcionalmente los gastos de conservación, mantenimiento y tributarios del predio. Eso señala la directiva, al igual que el reglamento. El artículo 103 del reglamento de la ley 29151 señala que estos gastos sean asumidos proporcionalmente. Entonces, aquí básicamente opera la coafectación en uso cuando hay áreas comunes, cuando no hay un reglamento interno inscrito en el registro de predios y hay áreas comunes para las entidades que están en posesión de este inmueble. Entonces, aquí la figura que se opta para poder regularizar esa posesión que vienen ejerciendo es a través de una coafectación en uso. Es decir, el predio queda coafectado a estas 2 o 3 entidades que vienen desarrollando en el predio o prestando en el predio un servicio público. Ahora vamos a hablar respecto de la regularización de la afectación en uso o afectación en uso en vías de regularización. Como su propio nombre lo indica, aquí hay digamos, una posesión de hecho en el predio. Ya una entidad se encuentra ocupando un predio, pero no tiene un título habilitante a través del cual se le haya otorgado la posesión. No tiene cómo acreditar que alguien le ha otorgado algún derecho para que esté en posesión del predio. Entonces, lo que busca es, digamos, la legalidad de esa posesión. Entonces, ¿cómo esta posesión se hace legal? A través de este procedimiento de afectación en uso en vías de regularización. Entonces, ¿cuál es la definición de las afectaciones en uso en vías de regularización? La norma nos señala que los predios que estén siendo destinados al uso público o que sirvan de soporte para la prestación de un servicio público podrán ser afectados en uso en vías de regularización por la SBN a favor de la entidad responsable de la administración del bien o de la prestación del servicio público. ¿Ya? Entonces, en estos casos, mayormente se ha visto cuando en casos de colegios, ¿ya? Están en posesión el Ministerio de Educación, viene funcionando un colegio, pero necesitan hacer un proyecto de mejoramiento de la infraestructura de ese colegio. Entonces, para darle viabilidad económica para la ejecución de ese proyecto, necesitan, digamos, obtener
un documento a través del cual se le haya otorgado la posesión. O sea, tienen que acreditar que tienen un derecho sobre ese predio. Entonces, en esos casos, pues, para regularizar este derecho, acuden a la SBN, bueno, acudían a la SBN hasta antes de la dación del decreto legislativo 1439. Con la dación de este decreto legislativo, ya este procedimiento de afectación en uso en vías de regularización ya ha pasado a competencia del MEF, de la Dirección General de Abastecimiento. En realidad, aquellos predios que estén siendo destinados a sedes institucionales, almacenes, en los cuales haya una edificación, haya una posesión, estos predios ya salieron de competencia de la SBN y ahora son de competencia de la Dirección General de Abastecimiento. Entonces, es por eso que ahora este procedimiento de afectación en uso en vías de regularización ya no es aprobado por la SBN, sino ahora aquella entidad que está en posesión de, de algún predio y no tenga ningún documento que le habilite esa posesión, entonces tendrá que seguir el trámite respectivo ante el MEF a través de la Dirección General de Abastecimiento. Ahora, para efectos contables, la afectación en uso es reputada como propiedad de la entidad favorecida con este derecho, pero solo para efectos contables, es decir, para que sean reconocidos como activo de la entidad que obtiene este derecho de afectación en uso. Pero en realidad esta entidad solo mantiene una administración respecto de este predio otorgado en afectación en uso, más no la titularidad dominial, sino que solo para temas contables, en atención a este principio sustancia antes que forma, es que se reputan como propietarios, solo para incluirle como activo de la entidad receptora del bien a través del procedimiento de afectación en uso. Bien, hasta aquí hemos visto el procedimiento de afectación en uso, la coafectación, la afectación en uso en vías de regularización. Hemos dicho que la afectación en uso opera sobre bienes de dominio privado del Estado, que son a favor de entidades conformantes del Sistema Nacional de Bienes Estatales, que son otorgadas para la prestación de un servicio público o para el uso público y que su plazo puede ser determinado o indeterminado. Y que respecto a la coafectación es cuando se otorga un mismo predio a dos o más entidades para destinarlos a la prestación de un servicio público o un uso público, y que los gastos son asumidos, los gastos respecto a los tributos, mantenimiento y servicios del predio son asumidos de manera proporcional. También hemos señalado que la afectación en uso en vías de regularización opera cuando ya hay una posesión de hecho, para regularizar esa posesión, para dotarle de legalidad. Entonces, en estos predios ya vienen destinándose a la prestación de un servicio público o un uso público, y lo que hay que hacer es regularizar esa posesión, y esto se hace a través de la afectación en uso en vías de regularización. Pero esta afectación en uso en vías de regularización actualmente ya no es competencia de la SBN, sino de el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Abastecimiento. ¿Ok? Entonces, ahora hemos visto estos procedimientos destinados o favorecidos eran las entidades conformantes del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Ahora vamos a hablar respecto del procedimiento de cesión en uso, que a diferencia del procedimiento de afectación en uso, el beneficiario de una cesión en uso es un particular. Particular, entendido como particular, que puede ser una persona natural o una persona jurídica. Una persona jurídica con fines de lucro o sin fines de lucro. O sea, puede ser una persona jurídica
regulada en el Código Civil sin fines de lucro, como comités, asociaciones, fundaciones, ONGs, o una persona jurídica regulada en la Ley General de Sociedades, como una sociedad anónima cerrada, una sociedad de responsabilidad limitada, que puede ser beneficiaria de la cesión en uso, ¿ya? Y esta cesión en uso también es a título gratuito. No hay una contraprestación por medio por el otorgamiento del uso y aprovechamiento del predio. ¿Y para qué finalidades se otorga la cesión en uso? Es para que sea destinado a un fin social, cultural o deportivo. Y estas finalidades tienen que ser sin fines de lucro. O sea, la actividad que se va a desarrollar en un predio entregado en cesión en uso no puede generar una utilidad, un beneficio económico para la entidad, para la empresa o particular beneficiaria de la cesión en uso. ¿Por qué? Porque la norma señala claramente que es para la ejecución de un proyecto de desarrollo social, cultural y o deportivo sin fines de lucro. O sea, ese proyecto que se va a desarrollar en el predio no tiene que tener un fin lucrativo. Pero el particular que puede solicitarlo puede ser, como vuelvo a repetir, una empresa con fines de lucro o sin fines de lucro, que es un tema ya distinto a la actividad que se va a desarrollar en el predio. La actividad es la que no tiene que tener un fin lucrativo, pero el beneficiario puede ser una empresa regulada en el Código Civil o una empresa regulada en la legislación del derecho comercial. Ahora, el plazo. A diferencia de la afectación en uso, hemos dicho que la afectación en uso puede ser de plazo determinado o indeterminado. En cambio, en la cesión en uso es a plazo determinado. Se puede otorgar la cesión en uso por un plazo máximo de 10 años. 10 años que pueden ser renovados. 10 años renovables, señala la norma. Entonces, se puede otorgar una cesión en uso por 3, 4, 5, 6, 7 años, teniendo un tope máximo de 10. Aquí, de igual manera, el Estado se reserva el derecho de poner término unilateralmente a la cesión en uso que otorga por razones de seguridad o interés social. Y bueno, aquí también cabe agregar que la cesión en uso es de manera excepcional, o sea, es un derecho excepcional, no por el solo hecho de cumplirse con presentar los requisitos que exige la norma y que la petición de cesión en uso, la finalidad de cesión en uso, se subsume en alguno de estos supuestos para los cuales se puede otorgar la cesión en uso. El solo hecho de cumplirse ello no amerita o no obliga a que se apruebe la cesión en uso. Es excepcional, ya que da discrecionalidad de la administración pública de determinar si otorga o no la cesión en uso. Esta discrecionalidad tiene que ser motivada en el interés público y básicamente en la premisa de que los predios estatales en principio tienen que servir para fines públicos del Estado. Y estos fines públicos del Estado vienen dados a través de las entidades que conforman el Estado. Entonces, en principio los predios deben ser para las entidades, ¿no? Pero si por ahí de repente hay un predio que no es requerido por ninguna entidad y que finalmente hay un particular que quiere desarrollar ahí un proyecto de interés social que va a beneficiar a la sociedad, podría otorgarse el predio. Pero ya es un derecho de manera excepcional. Repito esto porque hay algunos casos en los cuales los administrados que solicitan la cesión en uso piensan que con el solo hecho de presentar los requisitos y decir, sí, yo voy a desarrollar aquí un proyecto cultural o un proyecto deportivo, entonces ya estoy cumpliendo con lo que indica la norma, entonces como la administración pública se rige por el principio de legalidad, me tienes que entregar la cesión en uso de ese predio.
No es así, es un derecho excepcional. El Estado, a través de la entidad competente para aprobar la cesión en uso, determina si es viable o no otorgar esa cesión en uso, dependiendo del proyecto que se presente para sustentar el otorgamiento de este derecho. Ahora, respecto de las obligaciones, se aplican supletoriamente las obligaciones señaladas para la afectación en uso, que hace un momento les había indicado. Básicamente, esta supletoriedad está regulada en el artículo 107 del reglamento de la ley 29151, en el cual señala claramente que en todo lo no previsto para la cesión en uso se aplica supletoriamente las disposiciones de la afectación en uso. Y efectivamente, cuando uno revisa el reglamento, en el tema de cesión en uso solo hay 3 o 4 artículos que regulan los supuestos de hecho, el plazo y esos dos casos nada más. Entonces, en cuanto a las obligaciones y derechos, se tiene que aplicar supletoriamente lo regulado para la afectación en uso. Entonces, en este caso, por eso es que se menciona que como obligaciones del cesionario son, pues, básicamente el de cumplir con la finalidad para la cual se otorga la cesión en uso, el correcto mantenimiento del bien, el pago de los tributos, de los servicios que gravan al predio, efectuar la declaratoria de fábrica. Y adicionalmente aquí tenemos, de acuerdo al artículo 102 del reglamento, que una obligación del cesionario es que tienen que presentar a la entidad que ha otorgado la cesión en uso periódicamente y al culminar la ejecución del proyecto para el cual se otorga la cesión en uso, informes de su gestión y de los logros y avances del proyecto que ejecutan en el predio. Entonces, la periodicidad se establece en la resolución que aprueba la cesión en uso. La resolución dirá trimestralmente, el favorecido con la cesión en uso deberá presentar los informes de gestión, ¿no? Puede ser trimestralmente, anualmente, eso ya lo determina la entidad que va a aprobar este procedimiento. Bien. Tanto la cesión en uso como la afectación en uso opera sobre bienes de dominio privado del Estado. Ahora vamos a ver aquellos procedimientos que opera sobre bienes de dominio público estatales. Básicamente, sobre bienes de dominio público, cuando hablamos de bienes de dominio público, de acuerdo a la definición que habíamos dado, es que los bienes de dominio público son aquellos bienes que están destinados al uso público o a la prestación de un servicio público. Entonces, cuando hablamos de bienes de dominio público, nos estamos refiriendo a los lotes de equipamiento urbano y a los lotes, a los aportes reglamentarios. Aportes reglamentarios y los lotes de equipamiento urbano. Los aportes reglamentarios, como ustedes sabrán, son aquellos lotes que es producto de la habilitación urbana que se efectúa respecto de una determinada propiedad, se tiene que dejar como aporte obligatorio para el Estado, ¿no? Para distintos fines, educación, otros usos, entre otros. Y los lotes de equipamiento urbano son aquellos que también, producto del proceso de formalización de la propiedad informal a cargo de COFOPRI, es que dentro de este procedimiento de formalización, COFOPRI deja predios para fines públicos, para colegios, para postas, para comisarías, para parques, para plazas públicas, entre otros. Entonces, estos lotes están identificados en el plano de trazado y lotización de COFOPRI.
Entonces, estos lotes, productos de la habilitación urbana o equipamiento urbano, son aquellos bienes de naturaleza pública, sobre los cuales va a operar la asignación de la administración o la reasignación de la administración. Propiamente, la asignación de la administración opera según lo establecido en el memorando 389-2015 de DNR, opera cuando el bien, el predio de naturaleza pública, no cuenta con un administrador y cuyo titular es el Estado. Entonces, si tenemos un aporte reglamentario que en la partida registral señala como titular al Estado y este aporte reglamentario data desde antes de la vigencia del Reglamento Nacional de Construcciones de 1970, en el cual simplemente cuando se hacía el procedimiento de habilitación urbana se dejaba el 2% y se señalaba que era para favor del Estado, el 2% a favor del Estado, y no se especificaba para qué finalidad, es decir, para qué sector debería ir, si era para educación o para la municipalidad. Entonces, en aquellos casos es que se aplica la asignación de la administración, cuando por primera vez el Estado va a asignar ese predio a una entidad y va a asignarle una finalidad pública, o sea, para qué finalidad se le va a entregar. Entonces, en estos casos, la asignación de la administración únicamente va a operar respecto de los aportes reglamentarios y de los aportes reglamentarios que han sido otorgados antes de la entrada de vigencia del Reglamento Nacional de Construcciones de 1970. Y este procedimiento es exclusivo de la SBN. Solo la SBN cuenta con competencia para otorgar la asignación de la administración respecto de los aportes reglamentarios. Muy bien, ahora vamos a hablar respecto de la reasignación de la administración. La reasignación de la administración procede cuando el administrador primigenio de un predio de dominio público incumple con la finalidad para la cual se le otorgó la administración del predio. Por ejemplo, con posterioridad al Reglamento de Construcción de 1970, ya y a la fecha está vigente ya la Ley de Habilitaciones Urbanas, en la cual ya se define dentro del proceso de habilitación urbana, ya se tiene que definir el aporte reglamentario para qué entidad o para qué actividad es que se está dejando el aporte reglamentario. Entonces, por ejemplo, el aporte reglamentario para fines educativos. Entonces, este aporte reglamentario para fines educativos, pues ya tiene un administrador per se, porque ya dentro de la habilitación urbana ya se ha establecido que es para fines educativos. Entonces, ¿a quién le compete el cumplimiento de estos fines educativos? Es al Ministerio de Educación. Entonces, el Ministerio, incluso si es que este aporte reglamentario no ha sido independizado de la partida matriz de la habilitación urbana, puede independizarlo utilizando el procedimiento especial de saneamiento. Puede independizarlo a su favor, ¿no? Pero si se verifica que este predio que ha sido aportado para el Ministerio de Educación para un fin educativo no viene siendo destinado a esa finalidad, entonces otra entidad puede solicitar ese predio para el cumplimiento de sus finalidades. ¿Y qué procedimiento a qué procedimiento se va a acoger o qué procedimiento prevé la norma para poder otorgar ese predio a la nueva entidad? Es a través de este procedimiento de reasignación de la administración. Este procedimiento de reasignación de la administración también opera respecto de los lotes de equipamiento urbano, los lotes trabajados en los procesos de formalización por COFOPRE. Entonces, estos lotes de equipamiento urbano
ya, digamos, tienen un administrador primigenio, porque dentro del proceso de formalización, COFOPRI lo que hace es afectar en uso. Afecta en uso en el marco de sus normas, ¿ah? Muy distinto a la afectación en uso que hasta aquí he venido comentándoles. No, sino COFOPRI dentro de su propio marco normativo, porque ellos tienen su normativa especial, al igual que nosotros que tenemos nuestro marco normativo como SBN. Entonces, COFOPRI también tiene su marco normativo y dentro de ese marco normativo le habilita a COFOPRI a otorgar afectaciones en uso dentro del proceso de formalización. Entonces, COFOPRI dentro de ese proceso de formalización afecta un uso a un predio X a una entidad, por decirle al Ministerio del Interior. ¿Ok? Entonces, el Ministerio del Interior es el beneficiario de esta afectación en uso, pero resulta que pasado 10 años, 5 años, desde que se otorgó la afectación en uso, no ha construido en el predio ninguna edificación, no se viene destinando a ninguna finalidad. El predio está totalmente abandonado, es un botadero de basura. Entonces, ahí, ¿cómo se puede otorgar ese predio a otra entidad para que pueda ejecutar ahí algún proyecto de inversión y que pueda destinarlo a alguna finalidad pública? Es a través del procedimiento de la reasignación de la administración. Entonces, este procedimiento de reasignación de la administración opera respecto de los lotes de equipamiento urbano y los aportes reglamentarios, a diferencia de la asignación de la administración, que solo opera respecto de los aportes reglamentarios, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta respecto de lo que vengo exponiendo? Si tienen alguna pregunta, conforme indiqué al inicio, con confianza pueden hacer uso del micrófono. Sí, buenas tardes. Respecto a la asignación de la administración, hizo la acotación de que solamente es facultad de la SBN, pero en el caso de las facultades ya transferidas para los gobiernos regionales, como Amazonas, Arequipa y entre otras, estas entidades estarían facultadas para para efectuar la asignación de la administración o no. A ver, ya. Respecto de su pregunta, efectivamente, hay 6, 7 gobiernos regionales que cuentan con transferencia de competencias. Pero esta transferencia de competencias es respecto de los bienes de dominio privado del Estado. Es decir, estos gobiernos regionales pueden otorgar actos de administración, disposición, respecto de este tipo de bienes que tienen naturaleza privada. Y en el caso en concreto, cuando hablamos del procedimiento de asignación de la administración, este procedimiento opera respecto de bienes de dominio público del Estado, con lo cual no puede ser visto, no puede ser aprobado por los gobiernos regionales con transferencia de funciones, porque como vuelvo a repetir, estos gobiernos regionales con transferencia de funciones solo tienen competencia respecto de los bienes de dominio privado del Estado. No sé si aclaré si he respondido su pregunta o... Sí, claro, muchas gracias. Sí quería preguntarle respecto de la transferencia de la competencia. ¿Está debidamente regulada si es que se determina qué tipo de transferencia se va a realizar? Ya, a ver, entiendo que la pregunta es si está, digamos, si hay una norma en la cual se diga que la transferencia de competencia a los gobiernos regionales solo es respecto de los bienes de dominio privado. Ajá, así es, efectivamente. Ya, ok. No tenemos una norma, digamos, literal, que señale literal así tal cual como ahorita estamos conversando. Pero esto se ha dado ya, digamos, la definición y se ha establecido
producto de las consultas que se ha efectuado a la Dirección de Normas de la SBN. ¿No? Algunos gobiernos regionales han hecho consulta respecto digamos, a las competencias que tienen, si pueden, digamos, administrar predios de dominio público del Estado, y se le haya respondido y determinando que no, que la competencia solo lo tienen respecto a los bienes de dominio privado del Estado. Ok, muchas gracias. Listo. Bien. Entonces, doctora, buenas noches. dígame, buenas noches. Doctora, le habla Santiago Castillo Lachos, de acá de Chiclayo. Doctora, acá en los gobiernos locales, mediante resolución, se viene en uso un terreno para el funcionamiento, para la construcción de una comisaría. ¿Es viable? Toda vez de que la cesión en uso se da de una entidad del Estado a un particular o a una asociación. Ahora, sin embargo, la Municipalidad Provincial de Chiclayo, mediante resolución, ha inscrito en registros públicos un terreno para que ahí se construya un local policial. Ya. Entiendo que el terreno es de propiedad de la municipalidad, ¿verdad? Porque para otorgar la cesión o la afectación hay que ser propietario del predio. Sí, es de la municipalidad. Perfecto. Ya, mira, lo que pasa es que las municipalidades o los gobiernos locales y gobiernos regionales tienen autonomía, ¿no? Se rigen por su ley orgánica. Entonces, la ley orgánica de los gobiernos locales, de las municipalidades, regula la cesión en uso de manera general. O sea, la cesión en uso que puede ser otorgada a favor de particulares o de entidades públicas. Es decir, su ley orgánica sí les habilita otorgarle a través de una cesión en uso. No obstante, digamos, las municipalidades pueden usar de manera supletoria el marco normativo del Sistema Nacional de Bienes Estatales, que es la Ley 29151, el reglamento y la directiva, pero en el caso de las municipalidades se acogen de manera supletoria. Principalmente, las municipalidades se rigen por su ley orgánica, pero para efectos de una uniformización, debería adecuarse a las normas del sistema, debería haberse otorgado como una afectación en uso, pero el acto que ha realizado no es ilegal, porque sí prevé su ley orgánica de las municipalidades otorgar como cesión en uso. Sí, doctora, sin embargo, para nosotros hacer un proyecto de inversión, y la cesión en uso no nos convalida, ¿no? Para el proyecto de inversión, toda vez de que el predio tiene que, si bien es cierto, estar afectado en uso por tiempo indeterminado o donado a favor de la institución. Claro, ahí en ese caso lo que se podría realizar es solicitarle a la municipalidad que el derecho otorgado lo adecúe a las normas del Sistema Nacional de Bienes Estatales, porque finalmente la municipalidad es una entidad que conforma el Sistema Nacional de Bienes Estatales, para efectos de que pueda adecuarlo y otorgarlo como una afectación en uso, y ahí sí precisar pues que sea de manera indeterminada por la naturaleza de la finalidad para la cual se está otorgando el predio, ¿no? Entiendo debe ser para una comisaría, y si es para una comisaría, pues la comisaría va a estar ahí, va a perdurar en el tiempo, no va a estar 2 o 3 años, ¿no? Claro, y todavía nos ha dado como un plazo para construir, nos ha dado un plazo de 5 años, esa cesión en uso. Claro, el plazo, vamos a ver más adelante, los plazos están en función al expediente del proyecto, ¿no? En el caso de la afectación en uso y también de la cesión en uso, el plazo que se otorga para el derecho, el plazo del derecho otorgado sí es de manera indeterminada, pero el plazo para la construcción, para la ejecución de la obra, es un plazo en función al expediente técnico que presenta la entidad, ¿no?
Doctora, otra consulta. Doctora, mire, si bien es cierto, acá en Chiclayo, en un terreno de 2 hectáreas, viene funcionando el Departamento de Servicios Especiales, que es la UCE, que fue cedido en uso mediante un convenio por el Ministerio de Agricultura. Ahora, nosotros tenemos ya en uso ese bien 16 años. Sin embargo, en el 31 de diciembre ya vence el convenio. Ahora, nosotros le estamos solicitando al Ministerio de Agricultura que mediante el artículo 63, entre entidades del Estado, nos transfiere ese bien para continuar usándolo. Ahora, sin embargo, en estos momentos ya parece que ya no nos quieren, no nos quieren donar, no nos quieren transferir, aparte tampoco creo que ya no nos quieren ya ampliar el plazo de la sesión. Ahora, ¿qué trámites nosotros podríamos hacer ante la SBN? Porque el gobierno regional tampoco nos da solución, porque el gobierno regional se está tramitando ya 2 años y no nos da ninguna solución. Ahora, ¿cuál es el procedimiento a seguir de repente con la SBN? ¿El predio de titularidad de quién es? Del Ministerio de Agricultura. Del Minagri. Ya. No, de acá de Chiclayo, del Ministerio de Agricultura, del gobierno, del Ministerio de Agricultura regional de acá de Chiclayo. Bueno, del gobierno regional de Chiclayo, debe ser, o de la Dirección Regional de Agricultura. De Agricultura, de la Dirección General de Agricultura. Pero ojo, ahí todos los predios que estén a nombre de la Dirección Regional de Agricultura, el Ministerio de Agricultura y Riego sacó una norma en la cual precisó que todas las inscripciones a nivel nacional que tenga como titular del predio a las Direcciones Regionales de Agricultura, se entendía que el titular era el Ministerio de Agricultura y Riego, no los gobiernos regionales. Entonces ahí habría que ver, primero determinar quién es realmente el titular competente para otorgar algún derecho sobre ese predio, si es propiamente la Dirección Regional de Agricultura o el Ministerio de Agricultura, porque, como te vuelvo a comentar, hay una resolución de por medio que sacó el Ministerio de Agricultura en la cual señaló que aplica eso a nivel nacional, ¿no? Porque a nivel nacional, la mayoría de predios pues están a nombre de las direcciones regionales de agricultura o las gerencias regionales de agricultura. Entonces, para efectos de uniformizar es que el Minagri ya determinó su titularidad a través de una resolución ministerial, y yo entendería que ese predio, en realidad, quien tiene competencia para otorgar algún derecho sería el Ministerio de Agricultura. Sí, porque ya se hizo la consulta a Minagri de Lima y informó de que no tiene competencia, que se hace el trámite acá directamente con... Ya consultaron. Y ya consultamos, ya nos envió una respuesta ya. Ya, entonces si ya les brindó la respuesta, ya declinó su competencia, ¿no? Se ha declarado incompetente. Ya, entonces, en ese caso entiendo que para otorgarse algún derecho en torno a ese predio tendría que hacerse, pues, a través del gobierno regional. Del gobierno regional de Chiclayo. Sí. En el último caso del gobierno regional, también parece que con el comando parece que no nos dio una viabilidad. ¿Qué se podría hacer si el gobierno regional ya declina, ¿no?, su posesión de apoyarnos? Ahora, ¿sería factible ir a la SBN o tendríamos que dejar ese predio ya? Porque ahí nosotros ya hemos hecho obras ya anteriormente, se ha venido ya poco a poco, se ha venido ya remodelando ese inmueble ya. Claro, pero sabe que ahí un poco complicado, porque en realidad no se puede, digamos, obligar al titular de un predio a otorgar algún derecho sobre el mismo, ¿no? O sea, como SBN no, finalmente le van a decir, pero yo no soy titular del predio, o sea, el titular del predio no es el Estado, sino está la entidad. Entonces, tal entidad es la que tiene que otorgarte a ti el derecho, ya sea de afectación en uso, asignación, reasignación, afectación, entiendo, asignación y reasignación lo ve la SBN, a menos que ese predio sea producto de un aporte o un equipamiento. Si es que fuera producto de un aporte o equipamiento, ahí sí es competencia de la SBN. Habría que analizar bien, porque de repente puede ser que
que si bien es cierto en la partida aparece a nombre de la Dirección Regional de Agricultura, pero de repente de los títulos archivados se podría desprender que no necesariamente ellos tienen la competencia para aprobar algún derecho sobre ese predio. Es decir, se tiene que analizar cómo es que ellos obtuvieron la propiedad de ese predio. Ya, doctora, gracias. Y porque finalmente, si es que el titular es la Dirección Regional de Agricultura, pues finalmente es el gobierno regional el que tiene que otorgarles algún... Sí. Sí, porque no es ni un aporte, tampoco es una habitación, es del Ministerio de Cultura. Antes era de Agricultura, es un predio, no es aporte ni es habitación urbana. No, ahí sí está un poco ya, digamos, a lo que decida el titular del predio, pues, ¿no? Ahora, lo que sí, en los casos, por ejemplo, en los cuales hay entidades que están en posesión del predio sin ningún derecho, hay un procedimiento especial de saneamiento, en el cual, digamos, si es que este predio forma parte de una partida matriz. Bueno, este procedimiento especial de saneamiento está dado en mérito al decreto legislativo 1358. Con este decreto legislativo 1358 se emitió un catálogo de actos a través de los cuales se podía efectuar el saneamiento de los predios, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, señalaba alguna entidad que esté en posesión de un predio y que no tenga, digamos, ningún título que justifique esa posesión, pero está destinándolo a una finalidad pública, lo que podía hacer es independizarlo de su partida matriz e inscribir automáticamente la afectación en uso a su favor de manera indeterminada y para la finalidad para la cual está destinándolo. Pero en tu caso no se aplicaría porque tú tienes un título habilitante. Capaz cuando ya dejes de tener ese título, más adelante podrías aplicarlo, pero está un poco difícil. O sea, ahí hay que convencer al titular del predio. Ahora, Gracias, doctor. Si ustedes, digamos, encuentran de que se tiene que de todas maneras se tiene alguna controversia, porque de repente en el documento que ustedes tienen no se está cumpliendo con alguna de las cláusulas de la resolución. Si es que se diera ese el caso, ahí sí pueden acudir a la SBN para que a través del ORPE resuelva este conflicto de intereses, ¿ya? Pero siempre que se advierta, ¿no?, de algún incumplimiento por esta entidad de la resolución a través del cual se ha otorgado el derecho. O igual puedes intentarlo, ¿no? Nada pierdes intentándolo, pero esto ya va a través del ORPE, digamos que es una especie de tribunal de la SBN que resuelve los conflictos entre entidades respecto a predios estatales. Sí, pues sino que como ya el plazo del convenio vence el 31 de diciembre de este año, 2020, vence. Y ya yo vengo gestionando la transferencia del año 2017. Todo el 2017 he venido ya insistiendo con documento, y no he tenido un resultado positivo. Solamente con un oficio me hizo conocer el Ministerio de Agricultura que los trámites para transferencia de acuerdo al artículo 63 de entidad del Estado, que lo realice con la SBN de acuerdo a la ley. ¿Con la SBN te dijo o con el GORE? Con la SBN, pone así en el documento. Ahora, el año 2018 inicié con el GORE, ya envié documentos también. Ahora el GORE ya nos estuvo apoyando, envió documentos al Minagri y todo para ver si era propietario de Minagri o pertenecía a Chiclayo nomás. Contestaron que era de Chiclayo. Ahora esto ya parece que es política ya del GORE. Bueno, finalmente el que es competente para otorgar algún acto de ese predio es el propietario. Y si el propietario es el GORE, pues el GORE es el que tiene que aprobar ese acto, ¿no? A menos que de repente, si es que el GORE se le hace muy complicado aprobar
no lo sé, puede ponerlo a disposición de la SBN, y recién cuando la SBN asuma la titularidad, puede otorgar algún derecho sobre ese predio. Pero aquí entiendo que no es esa la situación. Al parecer creo que ellos quieren destinarlo a otra finalidad o les hace falta para el cumplimiento de alguna de sus actividades, entiendo, ¿no? Parece que sí, doctora. Bueno, ahí habría que revisar bien el convenio. De repente hay algo, alguna cláusula del convenio del cual se podrían ustedes sujetar para que les puedan renovar, ¿no? Claro, porque seguimos en uso, lo seguimos usando. Ahí justamente funciona el Departamento de Servicios Especiales. Claro, es una finalidad. Más bien lo están remodelando, han hecho más ambientes, lo han arreglado, ahí funciona quimioterapia para las personas discapacitadas que dan tratamiento a todo el público, ¿no? Porque lo tienen ya, como tenemos policía montada, viene funcionando también como un servicio de quimioterapia, que lo dan todos los días, de lunes a domingo. Sí, pues, pero como vuelvo a repetir, lamentablemente el titular es el que tiene competencia para poder otorgar algún derecho respecto a ese predio. Buenas noches. Sí, buenas noches. Gracias, doctora. Nada. Doctora, buenas noches. Quería hacer una pregunta también. Dígame. ¿Qué tal? Buenas noches. Lo mío va con respecto a los aportes reglamentarios que usted acaba de exponer y manifestar. Ya. Bueno, los aportes reglamentarios vienen como consecuencia de las habilitaciones urbanas en donde se determina o se designa espacios de uso público, de servicio público. Bueno, entonces esto trae consigo la transferencia de la titularidad a los gobiernos locales. Eso es correcto, ¿no? Tal cual, los temas de los equipamientos urbanos, que es la misma figura, sino que uno es formalización y el otro son temas de propiedad informal. Los equipamientos urbanos que están a cargo de COFOPRI, ¿por qué no se puede hacer o solicitar la transferencia de titularidad a los gobiernos locales? Esa es mi pregunta en sí. ¿Cabe esa posibilidad o es inconsistente lo que yo trato de generar? Ya. A ver, respecto de las habilitaciones urbanas, los aportes reglamentarios, digamos, la disposición de estos aportes reglamentarios, la competencia para otorgar algún derecho respecto de estos aportes reglamentarios es de la SBN. Si bien en el artículo 56 de la Ley Orgánica de Municipalidades señala son bienes municipales y presenta un catálogo, ¿no? Tal, y señala los aportes reglamentarios, ¿no? Pero eso es una titulación de manial. O sea, no es que el solo hecho de haberse otorgado ese aporte a la municipalidad ya le dota de competencias para poder disponer de esos predios. Puede disponerlo, sí, pero para la finalidad para la cual se le ha otorgado, para el fin público para el cual se ha entregado como aporte reglamentario. Si es para un parque, entonces tendrá que ser destinado a un parque, ¿ya? Pero no puede destinarlo a otra finalidad. Ahora, si hay alguna otra entidad interesada en ese aporte reglamentario que es parque, pero que en campo no funciona un parque, esa entidad no puede ir a solicitarle a la municipalidad, pero la municipalidad no tiene competencia para otorgar ese aporte reglamentario. La competencia es de la SBN respecto de este tipo de bienes, a través de la reasignación de la administración. Ahora, en cuanto a tu segunda pregunta, respecto de los lotes de equipamiento urbano, también estos lotes de equipamiento urbano solo pueden ser otorgados por la SBN, no pueden ser otorgados por los gobiernos locales.
O sea, solamente los gobiernos locales asumen la afectación que te da COFOPRI, más no la titularidad. No, ellos solo son administradores del predio, es decir, tienen solo el uso y el aprovechamiento y no pueden destinar ese predio para ninguna otra finalidad, sino para la finalidad que consta en el título de afectación en uso, que consta en la partida, que consta en el PTL, para esa finalidad. Ahora, esta municipalidad no puede otorgar ese predio a un tercero, no puede ceder su posesión. Porque puede caer inmerso en una de las causales de extinción y se le extingue esa afectación en uso que ostenta en mérito al título de afectación en uso otorgada por COFOPRI. Entonces, ahí la SBN es quien tiene competencia para extinguir esa afectación en uso y poder otorgar ese predio a otra entidad para que lo destine a una finalidad pública, ¿no? Por un tema de mejor aprovechamiento de los bienes del Estado. Doctora, disculpe, y todos estos bienes que han sido afectados en favor del gobierno local, automáticamente para fines del SINAVIC, por ejemplo, tienen que ser declarados como parte de su marquesía institucional. Sí, entiendo de que sí. Ya. Bueno, para terminar, si bien es cierto, se manejan diversas figuras en el tema de gestión, como usted manifiesta, la municipalidad puede sesionar bienes, sea de dominio público o privado. COFOPRI utiliza la figura de afectación en uso para bienes de dominio público y la SBN sí específicamente disgrega estos aspectos, ¿no? Afectación y cesión para bienes de dominio privado y asignación y reasignación para bienes de dominio público. ¿No cabría la posibilidad de uniformizar ciertos conceptos que no nos generen un poquito de enriedo, por decirlo así? Sí, de confusión. Claro, claro, de hecho es un poco confuso. Es más, cuando yo ingresé a trabajar en la SBN decía tantos procedimientos, ¿cuál aplico ahora, no? Porque confunde, ¿no? Y a veces la norma del todo no es tan clara, ¿no? Pero sí, sí, justamente en el proyecto de la modificatoria del reglamento de la ley 29151, porque se está elaborando un proyecto, ahí me parece que se está ya teniendo solo dos procedimientos, uno para bienes de dominio público y otro para bienes de dominio privado del Estado. O sea, pero sí, siempre va a haber una diferencia, va a haber un procedimiento que aplica para dominio público, para bienes de dominio público, y otro procedimiento que aplique para bienes de dominio privado del Estado. No como en el marco de los gobiernos locales o de COFOPRI, que ellos aplican un procedimiento indistintamente, ¿no? Ya sea bienes de dominio público o dominio privado. En el Sistema Nacional de Bienes Estatales, dada la naturaleza, la protección que tiene cada uno de este tipo de bienes, es que, si bien es cierto, ahorita hay como más de 2 procedimientos en cada tipo de bien, de dominio público o dominio privado, pero se está buscando mejorar y reglamentar de manera distinta, pero igual diferenciando un procedimiento para bienes de dominio público y otro procedimiento para bienes de dominio privado. Pero vamos a ver en qué queda, pues ojalá que se apruebe de esa forma, ¿no? Sí, sería favorable para no inducirnos mucho al error o a la confusión en lo posterior. Sí. Gracias, doctora. De nada, usted por preguntar. Bueno, entonces, si no hay por ahí otra pregunta, vamos a continuar con la exposición. Ya, bueno, ahora vamos a ver las características del derecho de la asignación de la administración y reasignación de la administración. Bueno, ambos procedimientos, ambos derechos otorgan al beneficiario el derecho a usar a título gratuito un bien estatal, un bien del Estado. También los beneficiarios de estos procedimientos son entidades conformantes del sistema. No se otorga una asignación o reasignación a favor de un particular. No, esto solo está reservado para entidades públicas. También aquí las finalidades para las cuales se entrega estos predios a través del procedimiento de asignación y reasignación es para que sean destinados a la prestación de un servicio público y para que sean destinados al uso público.
En ambos casos, en ambos procedimientos, el plazo por el cual se otorga también puede ser por un plazo determinado o un plazo indeterminado. Esto va a depender mucho de la naturaleza de la finalidad pública que se va a desarrollar en el predio. También en estos casos el Estado se reserva el derecho de culminar, de poner término a la reasignación o asignación de la administración otorgada por razones de seguridad o interés social. Ahora vamos a ver los requisitos. Estos requisitos son comunes tanto para el procedimiento de afectación en uso, cesión en uso, asignación de la administración y reasignación de la administración. ¿Qué se tiene que presentar? La entidad que va a solicitar un predio, ya sea a través de cualquiera de estos procedimientos, tiene que presentar una solicitud. En la solicitud se tiene que identificar el predio que se está requiriendo, indicar si es que está inscrito la partida electrónica, si es el área total o parcial, la finalidad para la cual se está solicitando el predio y el plazo, si es por un plazo determinado o un plazo indeterminado. A esta solicitud se debe adjuntar la documentación técnica para identificar el predio, o sea, el plano y la memoria descriptiva, que deben estar en el datum oficial. Es decir, en WGS84. Pero lo que pasa es que también se recomienda que presenten en PESAT 56, porque la mayoría de predios están inscritos en ese sistema. Entonces, por eso se solicita o se coordina para que puedan también remitir la documentación técnica en PESAT 56. Se tiene que adjuntar además el certificado de parámetros urbanísticos o el certificado de zonificación de existir. Aquí este documento es importante para determinar la zonificación del predio, porque como les había comentado, se otorga la afectación en uso para una finalidad en específica, para una actividad en específica, ¿no? Por ejemplo, para un hospital. Entonces, la zonificación de la zona, del entorno donde se ubica el predio que se está solicitando en afectación en uso para un hospital, tiene que ser compatible con la finalidad para la cual se va a otorgar. Ahora, si se advierte que esta zonificación no es compatible, no permite, por la zonificación no se permite la construcción de un hospital, entonces excepcionalmente se podría continuar con el otorgamiento de la afectación en uso, pero se condiciona para que el beneficiario de este derecho, en el plazo máximo de 2 años, gestione y obtenga el cambio de zonificación. Este plazo de 2 años puede ser ampliado por 2 años más, pero esta ampliación tiene que ser debidamente justificada. Es decir, no puede ser que se le haya otorgado 2 años y recién el último vez de vencerse los 2 años, recién haya iniciado sus trámites para obtener el cambio de zonificación. En esos casos, obviamente, no ha actuado con diligencia la entidad beneficiaria de la afectación en uso y probablemente no se le otorgue la ampliación para presentarle el cambio de zonificación y se termine con la afectación en uso, es decir, se extinga. Otro requisito que se debe adjuntar en el caso de gobiernos regionales y locales, cuando estas sean entidades que soliciten la afectación en uso, tienen que adjuntar el acuerdo de consejo regional. O bueno, si es un gobierno local, el acuerdo de consejo local. Asimismo, se tiene que adjuntar a la solicitud un plan conceptual o un expediente del proyecto. ¿Cuál es la diferencia entre estos documentos? Que el plan conceptual básicamente es una idea del proyecto, de lo que se va a ejecutar en el predio. No es nada definitivo, pero tiene que contener los siguientes aspectos. En el plan conceptual se tiene que describir el objetivo, la descripción técnica del proyecto, la demanda y número aproximado de beneficiarios.
se tiene que justificar la dimensión del área que se está solicitando, se tiene que señalar el presupuesto estimado y la forma de financiamiento, si va a ser con recursos propios, obra por impuestos, entre otros. Pero esto es de manera general, es simplemente una idea. Ahora, si es que la afectación en uso o la reasignación o la asignación se otorga en mérito a un plan conceptual, entonces se tendrá que otorgar el plazo de 2 años para que el beneficiario del derecho presente el expediente del proyecto, el expediente técnico del proyecto. ¿Ya? Este expediente técnico del proyecto sí es, digamos, algo definitivo. Ahora, la norma señala 2 años, pero también prevé que puede ser un plazo mayor para la presentación de este expediente del proyecto, siempre que el proyecto que se va a ejecutar en el predio amerite, ¿no? Dada la dimensión del proyecto, es que se podría de repente ampliar esos 2 años, ¿no? Otorgar un plazo mayor para la presentación del expediente del proyecto. Pero en principio son 2 años, ¿no? Si se otorga la afectación en uso en mérito a un plan conceptual, entonces a los 2 años ya tiene que presentarse el expediente del proyecto. El expediente del proyecto sí es algo definitivo y también contiene los puntos que se indican para el plan conceptual, como son los objetivos y lo que indica la filmina, pero adicionalmente se tiene que acompañar los planos de arquitectura y la memoria descriptiva del proyecto y además el cronograma de ejecución de obra, es decir, en cuánto tiempo, tiene que señalarse en cuánto tiempo se va a culminar la construcción y va a estar operativo ya el predio. Entonces, en el supuesto que se otorgó la afectación en uso en mérito a un plan conceptual, entonces se otorga los 2 años para la presentación del expediente del proyecto. Una vez que se presente el expediente del proyecto, se tiene que emitir una nueva resolución en la cual se declara que se ha cumplido, el afectatario ha cumplido con la obligación de presentar el expediente del proyecto y que ahora, de acuerdo al cronograma de ejecución de obra, tiene el plazo de 5, 6, 7, 8 años, lo que señala el cronograma, para la ejecución de la obra. ¿Ya? Y esto también es bajo sanción de extinción. De ese plazo no es que a discrecionalidad lo coloca la entidad que otorga la afectación en uso. No, ese plazo está en función al cronograma que presenta la entidad para sustentar el desarrollo de la actividad que pretende ejecutar en el predio. Bien, estos son los requisitos. Estos requisitos, como había comentado, son comunes a todos los procedimientos que hasta aquí he venido indicándoles, ¿no? Pero sí cabe precisar que en el caso de las afectaciones en uso en vías de regularización, no es necesario presentar ni certificado de parámetros urbanísticos, ni plan conceptual o expediente del proyecto, ni acuerdo de consejo en el caso de los gobiernos regionales o locales, sino basta con la solicitud y los documentos técnicos, plano y memoria. ¿Por qué? Porque justamente solo es una regularización de una posesión existente en un predio en el cual ya se viene brindando un servicio público. Entonces, en esos casos no es necesario presentar estos requisitos. Ahora, en cuanto a la cesión en uso que está enfocada de acuerdo a las normas del sistema para particulares, la cesión en uso tienen que presentar el expediente del proyecto. Aquí no se le va a otorgar en mérito a un plan conceptual, que es una idea general. No, eso aplica solo para las entidades conformantes del sistema. En el caso de particulares, sí tienen que presentar expediente técnico del proyecto. Muy bien, ahora, ¿cuál es el procedimiento para el otorgamiento de cualquiera de estos actos de administración? Este procedimiento que voy a explicar
es el procedimiento que opera respecto de los bienes del Estado y que están bajo competencia de la SBN, porque seguramente cada entidad que puede otorgar afectaciones en uso respecto a sus predios también tendrán un procedimiento determinado, ¿no? Sus unidades orgánicas tienen una denominación distinta a las del SBN, pero sí los plazos y, digamos, los plazos, las secuencias, sí son las mismas porque aplican de manera supletoria la directiva que regula el procedimiento de afectaciones en uso. Entonces, este procedimiento se inicia con la solicitud en la unidad de trámite documentario. La unidad de trámite documentario luego eleva esta solicitud a la Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal, que es la subdirección encargada de aprobar los actos de administración. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es una calificación formal, es decir, verificar que se haya adjuntado todos los requisitos que señala la directiva, que hace un momento hemos comentado. Ahora, ¿qué pasa si no han adjuntado alguno de los requisitos? Si no se adjunta alguno de los requisitos, entonces se tiene que observar. Se observa esa solicitud y se otorga el plazo de 15 días para su subsanación, bajo sanción de concluirse el procedimiento, es decir, bajo sanción de declararse inadmisible la solicitud. ¿Ok? Pero si es que el expediente está completo, entonces se tiene que ya pasar a evaluar el fondo, ¿no? Se tiene que evaluar la libre disponibilidad del predio. Ahora, ¿qué dice la directiva? Que previamente a evaluar la libre disponibilidad del predio, se tiene que efectuar una inspección técnica in situ para ver las condiciones físicas del predio, ¿no? Entonces, una vez efectuada esta inspección técnica, es que se procede a determinar si es que el predio es de libre disponibilidad. Y luego de ello ya se procede a emitir el informe técnico legal que sustente el otorgamiento del derecho que han solicitado. En este informe técnico legal, de acuerdo al reglamento, si no me equivoco, al artículo 36 del reglamento de la ley 29151, se tiene que hacer un análisis del beneficio económico y social para el Estado como producto del otorgamiento de ese derecho. O sea, ¿cuál es ese beneficio para el Estado? El de otorgarse ese derecho, ¿ya? Y en la resolución se tiene que indicar el plazo del derecho otorgado, porque si no se indica el plazo, esa resolución es nula de pleno derecho. Ahora, ¿qué aspectos se toma en cuenta para determinar la libre disponibilidad de un predio? O mejor dicho, ¿cuáles son los presupuestos básicos para la aprobación de algún acto de administración? Que como profesional, como servidor público encargado de la aprobación de algún acto de administración, ¿qué se tiene que calificar? ¿Qué tengo que ver para determinar de que si es viable otorgarse un derecho? En principio, ver que el predio que se esté solicitando sea de titularidad de la entidad que está calificando esa solicitud, ¿no? Porque como hace un momento había en una consulta, se había mencionado que quien tiene competencia para aprobar una afectación en uso es el propietario del predio. Entonces, el primer presupuesto es que el predio sobre el cual voy a aprobar una afectación en uso sea de mi propiedad. 1. Segundo, que el predio sea de libre disponibilidad. ¿Qué quiere decir que sea de libre disponibilidad? Quiere decir que sea un predio que no esté sujeto a un régimen legal especial, que no tenga un impedimento judicial para otorgar algún derecho. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, que no esté sujeto a un régimen legal especial, estamos haciéndonos referencia a, digamos, a que ese predio no sea, por ejemplo, un monumento arqueológico, que el predio que me estén solicitando no vaya a recaer parcialmente sobre un monumento arqueológico, porque ya el recaer parcialmente en un monumento arqueológico ya nos hace incompetentes para continuar con la afectación en uso, porque la afectación en uso no puede otorgarse sobre este tipo de bienes, porque tienen una protección especial.
Igual, si es que el predio recae en el ancho de vía, también ya está sujeto eso a un régimen especial, por lo tanto ya no podría otorgarse la afectación en uso, o se tendría que en todo caso hacer el recorte respectivo para no superponernos con ese derecho de ampliación de vía. Y así hay otros supuestos más. Ahora, en cuanto a que no debe tener impedimento judicial, es, por ejemplo, que sobre el predio no recaiga alguna medida cautelar de no innovar, o sea, una medida en la cual se señale que se mantenga el status quo del predio, que no haya ninguna alteración, que se siga manteniendo su condición jurídica. Entonces, si es que hubiera este tipo de medidas, entonces tampoco, no estaríamos hablando de un bien de libre disponibilidad. Tendría que en todo caso suspenderse el procedimiento hasta que se resuelva el proceso judicial, ¿no? Ahora, el solo hecho de que exista procesos judiciales respecto de ese predio no quiere decir que no sea de libre disponibilidad, sino simplemente si es que se diera el caso, se tiene que hacer de conocimiento de la entidad que ha solicitado la afectación en uso, que respecto de ese predio recae una demanda, por ejemplo, de mejor derecho de propiedad, porque puede ser, ¿no? Mejor derecho de propiedad. Y ya, digamos, la responsabilidad en adquirir ese predio en afectación en uso ya se le traslada a la entidad que está solicitando, ¿no? Porque si bien es cierto, la norma dice, el hecho de que exista procesos judiciales sobre el predio no es una limitante, no es óbice para continuar con el procedimiento de afectación en uso, pero se tiene que hacer de conocimiento del solicitante. Entonces, se hace de conocimiento del solicitante. Si el solicitante asume ese riesgo de lo que vaya a pasar en la vía judicial, porque puede ser, si estamos hablando de un mejor derecho de propiedad, puede ser que el juez en la vía judicial se determine que el predio no es estatal, sino es de un particular, ¿no? Entonces, el riesgo ya lo asume la entidad que está solicitando la afectación en uso. Entonces, con ello quiero decir de que el hecho de que exista procesos judiciales sobre el predio no limitan la continuación de la afectación en uso, pero ojo, es muy riesgoso pues continuar con una afectación en uso sabiendo que hay un proceso de mejor derecho de propiedad, ¿no? Ahora, el hecho de que exista cargas, gravámenes o también procedimientos administrativos, como por ejemplo el inicio del procedimiento de cierre por duplicidad de partidas, también digamos, no limita la continuación o el otorgamiento de una afectación en uso. Pero todo ello siempre tiene que hacerse de conocimiento de la entidad que está solicitando la afectación en uso o del particular que está solicitando la cesión en uso. Y bueno, el otro presupuesto es que la finalidad para la cual estén solicitando la afectación en uso, la cesión en uso, la asignación o la reasignación, esa finalidad se subsuma en los supuestos habilitantes, es decir, que soliciten el predio, si estamos hablando de una afectación en uso, para la prestación de un servicio público o para que sea destinado a un uso público. ¿No? No van a pedir, por ejemplo, para un restaurante, no vamos a otorgar la afectación en uso para un restaurante, ahí no se cumple con los presupuestos de hecho habilitantes. Ahora, y además se tiene que cumplir con los requisitos formales que establece la norma. Habiéndose cumplido todo esto, es que recién se puede aprobar la afectación en uso o cualquier otro procedimiento que es materia de esta ponencia. Ahora vamos a comentar respecto a las entregas provisionales mientras se tramitan los actos de administración gratuitos. ¿Qué dice la norma? La norma prevé que como estos procedimientos de alguna manera no son complejos, pero en algunos casos se tienen que hacer consultas a diferentes sectores, hay que hacerse la inspección del predio, entonces no pueden, por más que se corra o se tenga la predisposición para poder agilizar el procedimiento, en su mayoría no salen en los 30 días, ¿no? Entonces probablemente conlleve mayor tiempo, ¿ya? Entonces, por esto es que la norma prevé que mientras se tramite el procedimiento, la entidad competente para la aprobación de la afectación en uso, de la reasignación, de la asignación o la cesión, puede efectuar entregas provisionales. Pero estas entregas provisionales se da enmarcado en dos supuestos.
cuando peligre la seguridad del predio, es decir, por ejemplo, no sé, está en una zona de alto índice de invasiones. Entonces, ahí peligra la seguridad del predio, entonces hay que proceder a la entrega provisional para que esta entidad lo custodie mientras se tramita el procedimiento de afectación en uso o reasignación. O por razones debidamente acreditadas. O sea, la entidad necesita sí o sí obtener la posesión del predio para que le apruebe el MEF su PIB. Entonces, ya, por ahí es una razón acreditada por la cual hay que hacer la entrega provisional. O de repente, en alguna oportunidad, una municipalidad tenía un nido municipal y necesitaba tener la posesión para que el Minedu otorgue la licencia de funcionamiento del nido. Entonces, también hay, por ejemplo, es una razón debidamente acreditada para que proceda la entrega provisional. Pero, ojo, estas entregas provisionales no presuponen la aprobación del derecho. Solo es una entrega provisional, que de acuerdo a la evaluación que se vaya a hacer en el predio, finalmente se determinará si es que procede o no el otorgamiento del derecho. Y si es que no procede, se tendrá que dejar sin efecto esta entrega provisional. Ahora, las obras que pudieran haberse realizado en este periodo de entrega provisional no son reembolsables. Todo es por cuenta, costo y riesgo del beneficiario de esta entrega provisional. Ahora vamos a hablar respecto de la competencia para la aprobación de los actos de administración gratuitos. Cuando un predio es de propiedad del Estado y se ubica en un GORE sin transferencia de competencias, ¿a quién le compete aprobar los actos de administración gratuitos? Es a la SBN. Ahora, si es que un predio es del Estado, pero está ubicado en un gobierno regional con transferencia de competencias, por ejemplo, está ubicado en el gobierno regional del Callao, entonces le compete al gobierno regional del Callao. Es decir, al gobierno regional con transferencia de competencias. Y si un predio es de propiedad de una entidad pública, será a esa entidad pública a la que le compete aprobar la afectación en uso. Porque ya hemos dicho que la reasignación y asignación son procedimientos exclusivos de la SBN. La SBN solo es la única que está facultada para la aprobación de actos de administración respecto de estos predios de naturaleza pública estatal como aportes reglamentarios y equipamientos urbanos. Ahora, una vez aprobado estos derechos, la norma prevé que tienen que inscribirse en registros públicos y para la inscripción en registros públicos se tiene que remitir un oficio en el cual se indique la rogatoria, en el cual se indique que se solicita la inscripción de la resolución tal por la cual se aprobó la afectación en uso o la reasignación, y se adjunta obviamente la resolución, la constancia y el plano y la memoria descriptiva, siempre que el plano y la memoria descriptiva siempre que no se haya otorgado la totalidad del área inscrita. Si es que es un área parcial, ahí sí se necesita plano y memoria, pero si no, no es necesario adjuntarlo. Aquí los procedimientos culminan solo con resolución, a diferencia de los procedimientos onerosos, de los actos de administración onerosos como arrendamiento, usufructo, servidumbre convencional o servidumbre sobre terrenos eriazos de propiedad estatal. Ahí el procedimiento no culmina con la resolución. Ahí sí tiene que haber un contrato. Posterior a la resolución se tiene que suscribir en contrato. Pero aquí en los actos de administración gratuitos solo culmina con la expedición de la resolución. Y obviamente si es que no hubo un acta de entrega provisional, entonces se tiene que hacer el acta de entrega definitiva, es decir, emito la resolución y suscribo adicionalmente el acta de entrega. Pero si ya hubo dentro del procedimiento una entrega provisional, esa entrega provisional se convierte en definitiva. Y eso hay que indicar también en la resolución, a menos que haya variado el área que se entregó provisionalmente con el área que se está aprobando el derecho. Es decir, entregué 550 metros, pero luego como se evaluó el procedimiento y resulta que 50 metros ya no va, sino solo 500. Entonces, aprueba por 500, entonces tiene que suscribir un acta modificatoria.
Aquí tenemos un cuadrito comparativo de los actos de administración gratuitos, en el cual se señala las finalidades de la afectación en uso, de la cesión en uso, de la afectación en uso en vía de regularización, de la asignación de la administración y de la reasignación de la administración. Los beneficiarios, el plazo, sobre qué naturaleza de bienes aplica cada procedimiento. Para efectos, este cuadrito es del examen más que todo, ¿no? Para que tengan un cuadrito comparativo. Bueno, siendo las 8:01 de la noche, entiendo que en este horario hay un break de 15 minutos. Entonces, voy a desconectarme 15 minutos y a las 8:15 estamos retomando la ponencia. ¿Listo?